Yo lo que querría que entiendas es este razonamiento que te lo escribo. Si según has afirmado tú, la carne es pecado, si también hemos dicho que el pecado se hereda por nuestra condición humana desde Adán, si también afirmas que María es pecadora, por lo tanto, María como madre transmite el pecado que se hereda al dar la carne al Hijo. Si esto es cierto, entonces, si Jesús, que sabemos que es Dios, se encarna de verdad, es decir, toma carne, y la carne hemos dicho que es pecado, y hemos dicho que según dices, María es pecadora, por lo tanto ella al transmitir la carne al Hijo es también transmisora de ese pecado que se hereda. Una de dos, o Jesús no se encarnó verdaderamente, porque si su madre era pecadora, transmitía el pecado que se hereda por la carne, o Jesús no se encarnó, o Jesús recibió el pecado de una madre que es pecadora. Parece todo esto trabalenguas, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que si vamos al texto bíblico, nos dice algo que creo que es importante a tener en cuenta. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 28, nos dice que el ángel le dice a María: el Señor está contigo, has hallado gracia delante de Dios. Si el texto bíblico está diciendo que María ha hallado gracia delante de Dios, que el Señor está con ella, ¿cómo puede ser pecadora si el Señor está con ella y ella ha hallado gracia delante de Dios? Pero sigue diciendo en el versículo 35 que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Si la propia Escritura afirma que somos salvados por la acción del Espíritu Santo en nosotros, y el texto dice que el Espíritu Santo viene sobre María y la cubre con su sombra, ¿cómo puede el Espíritu Santo cubrir con su sombra a una mujer que sigue siendo pecadora sin dejar de ser pecadora? No sé si me explico. Porque además, sigue diciendo el texto, por eso el que ha de nacer será santo. No dice porque Dios es santo, que sí que lo es, sino el que ha de nacer, es decir, según la carne, será santo. Si en el discurso del principio hemos dicho que al nacer heredamos la carne, que es pecado, y Jesús al nacer es santo, algo no me cuadra. No sé si me explico lo que quiero decir. Si el que nace es santo y nace en el seno de una mujer pecadora que transmite el pecado por herencia desde Adán, ¿en qué momento Dios hace el privilegio de nacer sin pecado? Según la doctrina católica, la respuesta la tenemos muy clara. Alégrate llena de gracia. La única respuesta posible es entender que María fue preservada de ese pecado que se hereda por la carne. Y solamente así, el Hijo que toma carne de ella pudo encarnarse verdaderamente sin dejar de ser santo por su divinidad también. Esa es la doctrina católica. Ahora bien, desde las otras doctrinas de los que defendéis que María es pecadora, a mí me gustaría que me explicarais cómo puede un Dios encarnarse, abajarse, no tener la condición de Dios, como dice Filipenses, y de un seno pecador no heredar el pecado de esa carne. ¿Cómo puede hacerse eso?